Estamos en Ahora Sí Puede, de nuevo para los que ya nos estaban escuchando, pero vamos a hacer una breve introducción. Tuvimos unos problemas técnicos, puede pasar, la vida del en vivo es así y uno se tiene que acomodar. Lo que nos dio tiempo, sí, para que nos spawne nuestro tercer NPC, el señor Martín Sánchez Moreno. ¿Cómo estás, Mar? Bien recuperado de la casi hemorragia. Claro, tuvo un accidente doméstico, pero sí, está bien, no pasó nada. Bueno, nosotros nos vamos a estirar un poquito más de las 4, por supuesto, por estos pequeños inconvenientes. Para los que ya nos estaban escuchando y para los que se están sumando, lo vamos a volver a repetir. La última vez que nosotros estuvimos al aire con Ahora Sí Puede, no había jugado todavía Argentina con Suiza y en el medio pasó la vida. Pasó la vida. Y obviamente vamos a hablar en un ratito, como decíamos al comienzo del programa, de todas esas teorías totalmente coherentes y razonables y totalmente válidas por las cuales Argentina no ganó la final del mundo. Porque por supuesto de ninguna manera acá nadie va a admitir que quizás un poquito haya jugado mejor España que nosotros. Pero primero vamos a hablar del otro lado de la web, eso que yo explicaba al comienzo del programa, ese lado más oscuro de la web, que si se hubiese quedado en la web no hubiese pasado a mayores, pero no se quedó en la web. Y un montón de gente famosa, gente de la comunidad afroamericana, podemos decirlo así. No quiero faltar el respeto a nadie porque estamos todos muy sensibles. Está bien dicho. Se subieron a esto de la campaña anti-Argentina, porque empezó siendo campaña anti-Messi y después se convirtió en campaña anti-Argentina, apuntándonos a todos con un dedo a nuestro país, no, porque ustedes son el país más racista del mundo. Y, a ver, yo siempre digo, hay que hacer un mea culpa como argentinos en el sentido de que somos muy descanseros, sobre todo cuando de fútbol se trata. De hecho, a Francia lo hemos descansado un montón de veces durante todos los años que siguieron al Qatar 2022. Pero una cosa es gastarte porque quedaste segundo y otra cosa es tildarte del país más racista del mundo. Me parece como que nos pasamos dos pueblos. Sí. Claro, o sea, Argentina siempre tuvo el mote de país soberbio, de la soberbia, de creerse más que el resto, pero de ahí a evolucionar xenofobia, racismo. Sí, igual, antes que todo hay que decir, oíd mortales. Sí, coronado de gloria. Si uno no empieza así, y sí. Pero yo les es difícil que no te la crea. Sí. Bueno, pero quiero hacer esta primera parte del programa un poquito más seria porque me tomé el trabajo. Tengo acá mi machete. La niña que lo sabe todo. No lo sé todo, por eso tengo mi machete acá para leerlo y para comentarlo con ustedes. Porque a mí me llamó poderosamente la atención de que el grosso más grande de los que estuvieron apuntando con el dedo eran los estadounidenses. Y vos decís, sí. ¿Qué? ¿Que vos me decís qué? ¿A mí con qué cara? Y vamos a ver, porque es importante que uno, antes de apuntar con el dedo y hablar de otro país, conocer un poquito la historia de uno. Es decir, el cómo y por casa cómo andamos. Por casa como andamos. Por ejemplo, los europeos, ahora voy a atender a Estados Unidos, que es el que tengo acá el machete. Espera la siguiente cosa. Sí. Pero por ejemplo, yo entiendo que Ahí no te pongas nervioso. Estás sacando el odio de a poco, ¿verdad? Sí, no, es que vengo con una semana acumulando un veneno impresionante. No, por ejemplo, para los europeos, el tema del nacionalismo tiene una connotación negativa para ellos por todo lo que pasó en su historia, sobre todo para Alemania y demás. Entonces, ver quizás a otro país como Argentina, que es súper nacionalista, sobre todo en los mundiales, que te pones la bandera hasta en el orto, donde decís soy argentino y vengan de a uno, les choca bastante y lo entendemos por ese lado. Después tenemos a nuestros vecinos del norte, que ellos creen que son América, pero no.
Y vamos a empezar con este pequeño, va a ser súper mega acotado, chicos, porque la historia de los Estados Unidos, la esclavitud, el racismo es súper extensa y podríamos estar acá 2 semanas hablando de eso. Es que su guerra civil está basada en eso. Sí. O sea, no me hablé de que son liberales, sí, que son la mejor potencia del mundo, ¿no? Si algún profesor de historia nos está escuchando, pido disculpas de antemano, porque esto va a ser, fue una investigación bastante escueta. Voy a tratar de comparar lo que pasaba en Estados Unidos en esos años y lo que pasaba en Argentina en estos años, para que más o menos tomemos dimensión, y el que quizás no conoce de la historia de los Estados Unidos, que está totalmente bien, pero sí conoce la Argentina, pueda tomar dimensión de lo que estamos hablando. Yo igual estoy autorizado a hablar porque yo jugué todo Assassin's Creed 3, así que puedo hablar con total autoridad. Yo jugué a la Age of Empires, me parece, jugué al Comando 2. Tenemos gente muy preparada históricamente. En nuestras filas. 1813, yo estoy, te juro, así saboreando todo. 1813. Obviamente en Estados Unidos la esclavitud era legal, tenían muchos estados que eran esclavistas. ¿Qué pasaba en 1813 en Argentina? Argentina estaba en la Asamblea del año 13. Como ya sabemos, se aprueba la libertad de vientres. Esto es muy importante porque todos los hijos de mujeres que eran esclavas nacen libres. A partir de la Asamblea 1813, plena en Estados Unidos, estaba legalizada la esclavitud. Vamos a saltarnos al 1829. En Estados Unidos no solamente era legal, sino que se sigue expandiendo con más fuerza la esclavitud en aquellos territorios donde quizás todavía no estaban tan marcados o no había tantos esclavos, se empiezan a llenar. Mientras que en Argentina, en ese mismo año, el gobernador Juan Manuel de Rosas mantiene vigente la libertad de vientres y continúan disminuyendo los esclavos en Argentina gracias a esta ley. 1853 se sigue expandiendo la esclavitud en Estados Unidos, y en Argentina la Constitución Nacional prohíbe definitivamente la esclavitud en el artículo 15. Más allá de la libertad de vientre, si vos en ese momento, estamos hablando año 1853, vos adulto eras esclavo de alguna familia, a partir de ese año, con el artículo 15 de la Constitución Nacional Argentina, quedabas automáticamente libre. En Estados Unidos seguía en plena vigencia ilegal la esclavitud en 1850. Claro, hay algo que quiero acotar cuando decís se va expandiendo más el esclavismo. Eso se va haciendo hacia los estados federados del sur. Exactamente. Donde están los famosos campos de algodón. Los famosos campos de algodón, sí. Ahora vamos a hablar del periodo de 1861 y 1865, que es un periodo importante para los Estados Unidos, porque en este periodo del 61 al 65 se produce la Guerra Civil estadounidense, que fueron uno de sus principales ejes, la esclavitud. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo de 1861 y 1865 en Argentina? Que ya llevábamos entre 8 y 12 años con la esclavitud abolida totalmente por la Constitución Nacional. 1865 se aprueba la 13ª enmienda en los Estados Unidos que elimina la esclavitud del país, entre comillas. Ahora vamos a ver qué pasa más adelante. En Argentina la esclavitud ya estaba abolida constitucionalmente, como ya habíamos dicho más adelante. 1877 en Estados Unidos comienza la era, no es fantástico, pero 1877 comienza la era de las leyes Jim Crow en Estados Unidos. Y usted dirá, señor y señora, ¿qué carajo son las leyes Jim Crow? Las leyes Jim Crow legalizaron la segregación racial durante 90 años en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? ¿Estaba prohibido tener una persona esclavizada? Sí. ¿Podía un negro, lo voy a decir así tal cual, le pese a quien le pese, ¿podía un negro sentarse a comer en la misma mesa que un blanco? Jamás. ¿Podía una persona de color tomar agua del mismo vaso que una persona blanca? No. O servirse del mismo caño. Exactamente. O usar el mismo baño. O usar el mismo baño. O usar el mismo colectivo. Eso
es la segregación racial. Y eso se legalizó con las leyes Jim Crow en 1877, después de haberse abolido, entre comillas, la esclavitud en 1865 en los Estados Unidos. ¿Qué pasaba en 1877 en comparación en la Argentina? Absolutamente nada. No existía ningún sistema de segregación racial que se pueda comparar mínimamente con lo que estaba empezando a pasar en los Estados Unidos en esa época. Pausa de mate. Incluso mientras vos tomás tu mate, en otras latitudes, por ejemplo en Sudáfrica, simplemente más adelante se implementa lo que se conoce como apartheid, que funciona casi de la misma manera. Ahora sí, después vamos a atender muy mínimamente a otros países, y entre esos tenemos ese tema. 1896. Tenemos el fallo Plessy versus Ferguson. La Corte Suprema avala la doctrina separados pero iguales. Entonces, es totalmente irónico. Separados pero iguales. Este es el fallo Plessy versus Ferguson de 1896 en los Estados Unidos. Por supuesto, en Argentina en esa misma época no existía ninguna legislación que obligara a separar a personas por raza de ninguna manera. 1900, ya pasamos 1948, en Estados Unidos muchos estados seguían todavía con la segregación racial, y en Argentina no existía un sistema legal de clasificación racial, nunca lo existió. Y en ese mismo momento empezó el primer gobierno constitucional de Perón tras la elección de 1946, para que más o menos se vayan poniendo en sintonía en la época que estamos hablando. 1954, fallo Brown versus Board of Education, esto es en Estados Unidos, se declara inconstitucional la segregación escolar. Es decir, a partir de 1954 quizás podías tener un compañerito de color en tu mismo salón, quizás, pero ojo, no vayas a compartir el mismo baño fuera de ahí, porque seguía siendo... No, claro, pero eso decía la ley, después la aceptación de la sociedad. No, obviamente, por eso dije, podrías, según el fallo Brown versus Board of Education de 1954 en los Estados Unidos. ¿Qué pasaba en 1954 en Argentina? Que la educación era pública, totalmente integrada y gratuita para todos, como sigue siendo hasta hoy en día. Que después me voy a ir con eso porque, bueno... Ay, por Dios. Es que sí, porque si uno va a hablar, si uno va a apuntar con el dedo a otro país, tiene que primero mirarse para adentro un poquito y decir, yo te apunto con el dedo porque mientras vos hacías tal cosa, yo hacía tal otra, ¿entendés? Bueno, hay otra cosa que también, mientras vos te vas bajando, me vas a calentar. Mientras baja un poquito el nivel, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos es conocido popularmente porque o sea, en Argentina casi, bueno, nosotros sabemos que somos mejores, porque somos mejores en vóley, en hockey, hay campeonato de balita, hay un argentino, campeonato de tirar piedra más lejos, hay un argentino, campeonato, es verdad. torneo de lobo, hay un argentino, siempre. ¿Por qué? Porque tenemos esa mentalidad. ¿Qué pasa? Por más de que, o sea, tengamos fundamento para decir, bueno, sí, somos buenos, no nos creemos el centro del mundo, que pasa contrariamente con Estados Unidos. Y eso pasa culturalmente en la educación. ¿Por qué? Porque la única historia que ellos estudian es la suya. Totalmente. Ellos no conocen lo que pasó en Europa en 1800, la revolución industrial para ellos un capítulo de un manual de Santillana. Acá uno si vos hablas con otra persona y le contás o le mostrás lo que un chico estudia desde la parte en toda la etapa formativa incluso hasta en la facultad, uno va a ver que un chico no sabe saliendo todo, pero sabe historia argentina, sabe historia de América, sabe historia europea, te sabe decir dónde está Yugoslavia en un mapa, te puede decir dónde está, cuáles son los países vecinos, quién está al norte, cuántos mares hay, si la Tierra es redonda o no.
que generalmente en Estados Unidos no pasa eso. No pasa, es verdad, es verdad. 1955, prosigo, 1955 y 1968, ese periodo de tiempo vamos a hablar. ¿Qué pasaba en los Estados Unidos entre 1955 y 1968? Empezaron los primeros movimientos por los derechos civiles. Y ahí aparecen personajes históricos muy importantes, como ser, por ejemplo, Martin Luther King Jr., el doctor, Rosa Parks, Malcolm X, entre otros. Recién estamos, fíjense, en la época le estoy hablando, 1955, 1968. Recién empiezan los movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos. ¿Qué pasaba en ese periodo de tiempo acá, en Argentina? Cierto, atravesábamos conflictos políticos, golpes de Estado, pero ningún movimiento para eliminar leyes de segregación racial. ¿Por qué? Porque no existían, básicamente. 1964, en Estados Unidos se aprueba la Civil Rights Act. ¿Qué es la Civil Rights Act? Prohíbe la segregación en lugares públicos. Porque esto es público. Esto es de a poquito. Primero, o sea, acá, si vos te vas a la plaza no le puedes gritar nada a nadie. Che, negro de... No. Ahora sí, si lo encontrás. Primero, claro, porque acá vamos a poquito. 1954, sí. Ya en la escuela nos podemos juntar. 1964, ahora en los lugares públicos. ¿En la costanera? Claro, en la costanera te podés juntar. Exactamente. ¿Qué pasaba en 1964 en Argentina? No era necesaria ninguna ley equivalente porque, repito, nunca existió la segregación racial en Argentina. 1965, en los Estados Unidos, tenemos la Voting Rights Act, que garantiza efectivamente el voto de la población afroamericana, porque está de más decir que en todo este revisionismo que estamos haciendo muy brevemente de la historia estadounidense, las personas de color no podían votar, eso era obvio, creo que estaba más decantado. Recién aprobaron el voto de la población afroamericana en 1965. ¿Qué pasaba en Argentina? Que todo el mundo votaba. Sí, incluso en 20 años antes las mujeres ya Sí, 20 años antes ya habían aprobado el voto femenino, exactamente. Ahora sí, muy escuetamente, eso es un revisionismo muy general de los Estados Unidos, porque ni hablar, si tenemos que seguir viniendo para acá, hablamos del Black Lives Matter, que fue en 2013. Sí, es que ahora Samuel Jackson dice que el Lives Matter en realidad lo hacen para celebrar la vida negra, no para defender la discriminación. Acá no vamos a hablar de lo que pasó con Zimmerman, de ninguna manera. El policía que agarró y en realidad Zimmerman lo condecoraron y lo levantaron entre varios policías para llevárselo a su casa. Por haberle pegado porque el señor estaba corriendo y decía, ese señor corre muy bien. Sí, corre, sí. Algo habrá hecho. Y si no lo hizo, lo va a hacer y por las dudas voy a defender a mi país, dijo el policía supremacista blanco. Bueno, vamos a ver qué pasaba en otros países, porque también se sumaron, no solamente el grosso fue de Estados Unidos, sí, pero vamos a hablar también del resto del mundo. En Reino Unido la esclavitud se abolió en 1833, en Canadá en 1834, México 1829, España fue en 1886, Brasil, fue mi sorpresa en esta investigación. En Brasil la abolición de la esclavitud fue en 1888 y fue el último país de América en hacerlo. El último. 1888. Sudáfrica tuvo el inicio del apartheid en 1948 y el fin del apartheid y las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica fueron recién en 1994. Bueno, después hay otra cosita que quiero acotar, que tiene que ver mucho con la historia esclavista en América, que lo que tiene es que mucho del imperio obviamente se negaban a abolir la esclavitud y otra a soltar sus colonias en América. El primer país negro libre es Haití. Sí. Que ellos directamente expulsan a los españoles, mejor dicho a los franceses, y esa isla se divide en dos. Es el primer país, obviamente al ser un país solamente de personas negras que eran esclavas y lucharon por su libertad,
encima defendiendo una consigna europea, porque ellos se basaban la lucha y la consigna de la libertad en los ideales franceses, era una ofensa para el europeo. Y muchas de las crisis, muchas de los convenios económicos y legales que se marcan desde ahí, se hacen siempre para, como ya no lo pueden someter por la fuerza, lo someten económicamente. Sí, porque eso es uno de los grandes, también de las grandes herramientas que tienen las potencias. Sí, porque muchos de los países que apuntaron con el dedo y siguen, si hoy uno entra a la web, siguen apuntando con el dedo a Argentina, son países colonialistas. O porque a ver, esto bueno, no es. Y esto eso no, no se queda en el pasado, porque no, pregúntate por qué pasa lo de Hormuz, pregúntate por qué pasa lo de Gaza, pregúntate por qué pasa lo de Israel. Entonces, pregúntate por qué trataron hacia la delegación de Irán en Estados Unidos. Por ejemplo. Porque poco se habló de eso. No se habló de eso. Muy poco se habló de eso. Se habló de que por ahí aparte el equipo del DT no le dejaron ingresar y me quedó por ahí y no se habló del tema. Pero bueno, quiero resumir esto para pasar a la parte... Bueno, esto también es interesante, pero a la parte quizás un poco más divertida del programa. No quería dejar pasar por alto por esto porque, repito, lo dije al principio del programa. Una cosa es gastarte porque no ganaste la final del mundo y la verdad que un poco los argentinos nos merecemos porque hemos pelotudeado todas las elecciones. ¿Con justo motivo? Sí, bueno. Te ganamos la cancha, amigo. Y otra cosa muy diferente es hacer una campaña de odio donde ya entra en riesgo la integridad física de compatriotas argentinos. E incluso con personas que se identifican con Argentina, porque... Ahora resulta que no podés usar una camiseta de Argentina para salir a comprar en Estados Unidos porque pueden venir un grupo de loquitos y cagarte a piña. Y no estamos exagerando para nada porque hemos visto videos durante la semana de argentinos que han sido atacados tanto en España como en Estados Unidos por culpa de esta campaña anti-argentina que se estuvo gestando en las redes sociales. Que incluso eso se suma a odio a otros países, otros lugares donde apoyan a Argentina, Bangladesh, por ejemplo, India, Tailandia. Hay un montón de videos en diferentes latitudes del mundo de gente que veía cómo jugaba Argentina y se enloquecía y se compraba la camiseta. Hay un hecho que, a riesgo de ser simplista o reduccionista, hay un hecho que por ahí, digamos, explica un poco por qué no tenemos tampoco... Bueno, pero ustedes no tienen mucha comunidad afrodescendiente. ¿Sabe por qué? Porque nos hicimos el amor entre todos, porque fornicábamos entre todos nuestros orígenes, porque no hacíamos diferencia, porque éramos todos iguales y nos mezclamos tanto que se creó una... Son de razas. Exactamente, porque no teníamos ese problema. Bueno, hay algo que también viene con el tema cultural en la parte colonialista, en cómo se coloniza o se toma un territorio. El Imperio Español lo que tenía en su momento es que cuando llegaba una misión de colonos a un lugar nuevo, lo que hacían era adaptarse y incluirse dentro de la comunidad, a punto tal de que obviamente las primeras comunidades en casi toda Latinoamérica son descendientes de españoles con personas originarias del lugar. Y no solamente pasó con eso, sino también pasó con los africanos que llegaban. Criollos, mulatos, zambos, claro, había esas divisiones. Exactamente. Pero que se cruzaban entre ellos. ¿Qué es lo que pasaba? Había una incorporación, una mixtura total. ¿Qué es lo que pasa con las misiones europeas, específicamente las portuguesas, específicamente las francesas y específicamente las inglesas, que tienen mucho más son mucho más sádicas? ¿Por qué? Porque los colonos que iban tenían la misión de arrasar con todo. Ellos tenían la misión de reemplazar población, no tenían la misión de incorporarse e instalarse, sino tenían la misión de reemplazar. Y el reemplazo, ¿cómo es? A través del exterminio. Por eso... a la gente que no sabe mucho de historia, si alguna vez vio Pocahontas, la historia de Pocahontas es una lucha de resistencia. Sí. A tal punto de que
la comunidad indígena de Estados Unidos está reducida a parques. Sí. Hay secciones, hay hectáreas donde solamente pueden vivir ellos. Porque a eso lo redujeron a corrales dentro de reservas. Pero no es segregación, ¿no? No, Pero de no es ninguna segregación, manera. De ninguna manera. Argentina Y es el peor país del territorio, del mundo. con el mejor recurso, se lo quedaron los colonos ingleses. Yo quiero Por eso te decir... digo, por eso es que hay una diferencia, por eso es que por ahí dicen, ¿por qué no hay negros? Porque ahí empezó el tema. Esto no Claro. es algo de señora, le contamos. Esto que estamos hablando y que ahora tuvo su punto culmine y que reventó y que se dio todo lo que se dio y que se sigue dando en las redes sociales y que se sigue dando en las calles, porque muchos argentinos siguen sufriendo violencia física en las calles de Estados Unidos, en las calles de España y de otros países, a causa de toda esta violencia que se está gestando en las redes sociales. Esto empezó mucho antes, cuando decían y aparecían unos pseudos influencers de países que jamás en su vida pisaron Argentina diciendo, ay, ¿por qué Argentina no tiene gente de color en su selección? ¿Se acuerdan? Que hace un par de años empezaron con esa pelotudez. ¿Por qué no se preguntan por qué la selección de Francia, por ejemplo, vamos a hablar de Francia, la selección de Francia tiene tanta gente de color en su selección? Porque son países colonialistas. Por eso. Sí. Por eso tienen gente de color en su selección. Igual que Inglaterra. Ellos fueron los países que ya no son colonia, pero están dentro de que eran ex colonia, forman parte de la Commonwealth. Que la Commonwealth es la comunidad británica. Para decirlo elegantemente, de todos los países que se chorearon y que básicamente les impusieron su idioma, su economía, su cultura, su todo. Claro, entonces, eso es la Commonwealth. Le dice, ustedes son libres, pero pueden representar a la corona. Histérica. Eso ya es el colmo que Gran Bretaña, Inglaterra, creo que desde la época de las cruzadas, incluso antes, fue el país que más intentó conquistar todo el mundo, que ha tenido guerra con todo. Increíble, por Dios. Es que devuelven las Malvinas. Son países que están acostumbrados a vivir que esa en guerra. es otra. Que esa es otra, que ahora lo vamos a atender por ese lado, porque atendemos a todo el mundo. Sí, no, continúen. Sí. Continúen. No, era agregar un dato más. Sí. Para redondear, en el sentido de que obviamente tendremos nuestras cositas desde un punto de vista de la xenofobia, desde un punto de vista de algunas cositas. Gente racista hay en todos los países. Exactamente. Hay argentinos racistas y sí, señora, obviamente. Pero nuestra misma política, que es tan criticada hoy en día, incluso te da acceso al lugar para todos los argentinos y para todas personas de bien que quieran habitar este suelo. Sí. Somos un país que abraza. Es más, te digo, o sea, si mañana llega alguien interesado de Brasil a querer estudiar medicina, tranquilamente, simplemente con el hecho de alquilar acá, de pagar impuestos, de tener una línea telefónica argentina, de pagar un impuesto municipal, lo que sea, automáticamente se le cede el derecho a estudiar. Bueno. Si esa persona, ese mismo día, ese mismo chico, lamentablemente tiene un problema, lo chocan a la entrada de la facultad, lo levantan, lo llevan al hospital y no le cobran nada. Tener acceso a la salud también. Sí. Bueno, para cerrar esto yo quiero decir 4 cosas, 4 puntitos muy sencillos. La primera, ¿por qué se ríe Martín? No sé. La primera es, creo que todo esto nos invita un poco a reflexionar, a nosotros como argentinos, y seguramente va a haber un par del otro lado del micrófono, incluso mi buen compañero acá, Martín, probablemente no vaya a estar muy de acuerdo con lo que vaya a decir, pero creo que nos invita un poco a reflexionar de, quizás es el momento de pensar un poco, ¿viste cuando te dicen, che, diste mucho a vos como persona, diste mucho y es momento de ser un poco egoísta y quererte un poco a vos mismo para poder salir adelante? Yo creo que la Argentina tendría que hacer un poco eso. ¿Es de ser malo? No es ser malo, porque o sea, a veces, no siempre, pero a veces ser un poquito egoísta no necesariamente es ser malo. Es aprender a decir basta, es aprender a poner un límite y priorizarse a uno mismo, y eso para mí no es ser malo. Puedo estar equivocada. Por supuesto, pero eso abre dos discursos. Desde tu lado, decir pensar en mí y pensar en los argentinos, que tan mal nos estamos complicados en este momento. Y del otro discurso es, te convertiste en lo que realmente estaban diciendo que eras. Sí, por eso está bien. Por eso decir, esta es una reflexión que quizás, o sea, es lo que yo personalmente, Florencia Agustina Oral, saco en limpio, y cada uno en esta mesa tendrá su
su opinión y está perfecto. No, para mí yo creo que este es el momento de demostrar que somos realmente mejores que lo que dicen que somos. No sé, ¿sabes qué pasa, Marca? A mí me da mucha bronca entrar a las redes sociales, ¿entendés? Es que entré y ver gente comentando, no, porque estos argentinos hijo de remil puta, no, porque estos argentinos tal cosa, tal cosa, y después entras al perfil de esa persona y te dice estudiante de la UBA brasileño. Por decirte, ¿no? Bueno. Entonces decís, si tan hijo de puta somos, si tanto odias a Argentina, ¿por qué no te volvés a tu país a estudiar? Porque si un argentino quiere ir a estudiar a cualquier país del mundo, cualquier país vecino, Chile, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, cualquier tiene que ir y tiene que pagar para estudiar. Quiere ir y se va de vacaciones y tiene un accidente y tiene que ir a un sanatorio, un hospital, y tiene que pagar para curarse. ¿Entendés? Y cualquiera que viene a nuestro país dice, ay no, porque me voy a Argentina, porque aparte en Argentina ahí están las mejores universidades, ahí están entre las mejores universidades del mundo, están en Argentina, porque tenemos un sistema de educación de la concha de la lora, ¿entendés? Entonces vienen, estudian acá, estudian gratis, se curan gratis, total, todo bien, y después que agarran, se toman el palo y se van a su país. No sé, es mi reflexión. ¿Puedo estar equivocada? Probablemente esté equivocada. Pero es mi reflexión y eso era como el primer punto de estos 4 que quería decir. Segundo, nosotros. Tercero, España nos robó la final. Y cuarto, Francia. Ahora podemos ir con las teorías conspirativas. Muy bien. No, yo la verdad creo que es un momento para demostrar que somos totalmente contrario a lo que se quiere demostrar por internet. Otra cosa, gente, yo después que terminó el mundial agarré, me quedé scrolleando y me acuerdo que al otro día vuelvo a trabajo y le digo a mi compañero, a Facu, saludo a Facu también, digo, scrolleé tanto ayer porque estaba triste, le digo, que llegué a un punto donde dije, no, es suficiente internet por hoy, porque primero eran despedida de Messi, que todo lo otro, y después mientras más bajaba empezaban a ver primero las teorías conspirativas y después el hecho de Argentina racista. Y yo dije, no, le digo, no le voy a dar bola. O sea, mi consejo a la gente es que no se enganche, porque los de afuera son de palo. Otra, y después lo voy a desarrollar más adelante, estos tipos de publicaciones se alimentan de la atención. Por supuesto, claro. Entonces no hay que comentar, no hay que darle me gusta, no hay que compartir, aunque sea criticando, porque lo que en realidad ve la aplicación, TikTok, Facebook, es la interacción. No importa si es buena o mala. Claro. No. Es como el capítulo de Los Simpsons, cuando aparecen los carteles asesinos. No vean a los monstruos, así. Sí. No vean a los monstruos. Así se cierra un tema. Puta madre, yo toda la tarde preparando mi cierre del tema para que... Pero te quitamos el veneno. De los Simpsons. Viniste como una mamba negra, ahora te vas como una de agua, una verdecita esa. Yo podría seguir tirando veneno una semana. Yo me contuve, quiero decir buenamente que me contuve bastante... Pero bueno, me parecía que era un tema que daba para la conversación, me parecía un tema interesante y aparte me quería sacar el veneno. Antes de continuar con la parte conspirativa, sí. Les recordamos a todos los oyentes, toda la gente que nos sigue por las redes y por YouTube, que hoy solamente estamos saliendo por la 100.3. Más adelante subiremos los cortos. Tu voz. Exactamente. En el perfil de Instagram hay... hay dinámicas para que opinen del tema. Sí. La primera parte es qué teoría más loca fue la que escuchaste o leíste durante estas 2 semanitas. Esta semanita, pues me pasó tanto tiempo que yo... Sí, una vida pasó, una vida. Y no pasó nada. Todavía no se hizo una semana. Todavía no se hizo una semana. Y después tengo una pequeña encuesta sobre si realmente uno cree si no hicieron la cama o no. Obviamente que sí. No hay ninguna otra explicación lógica. Así que al respecto. vayan, voten, compartan y lo vamos a estar leyendo. Ahora sí pueden Instagram, recuerden. Ahora sí pueden Instagram y también en YouTube, porque ahí vamos a estar subiendo después los recortes. Bueno, empezamos con la parte... Ay, vieron que hiciste el coso y no sé por qué me hizo acordar a la Pantera Rosa. ¿Viste que se murió el saxofonista era? De la Pantera Rosa, bueno, no importa. Seguimos con... que me acordé datos random que yo a veces en la semana recolecto no se conectan de ninguna manera con lo que estaba por hablar, de ninguna manera. Algo pasó. Sí. No sé qué. Estamos todos de acuerdo en que algo pasó.
Algo pasó. De esa base tenemos, bueno. Podemos partir de que estamos todos de acuerdo que el equipo que jugó la final no es el equipo que venía jugando durante todo el mundial, en respecto a forma de jugar y demás. Yo lo voy a dejar que ustedes hablen porque de verdad, o sea, yo dije, no vean así yo me dije a mí mismo, no vean a los monstruos. Y traté de ser lo más analítico posible porque, o sea, a mí me gusta el fútbol, yo miro fútbol, consumo fútbol. Es más, estuve viendo el partidito de Boca. Oye, qué lindo partido. Qué triste volver a ver fútbol argentino después de todo lo que vimos en el mundial. No, yo estuve viendo Boca, estoy feliz. Eso porque todavía no vieron los refuerzos de River. Espera que de Colombian Men se manda alguna. Espera que se manda alguna de ahí. Todos le estuvimos viendo a Paredes, digo, a Boca. Entonces, revisé, o sea, yo le escuchaba a mi hermana, decía, no, fue un partidazo, y a la gente que estaba alrededor, no, fue un partidazo, y yo decía, no, amigo, no, acá pasaron muchas cosas, pero no, nada conspirativo. Yo estaba, ese domingo estaba con 2 cervezas encima, pero estaba recontra manija, y miraba el equipo atrás, miraba adelante, te miraba todo, te hacía un escaneo de toda la pantalla mientras se veía el partido, y yo decía, acá pasa algo. Antes que nada, pero no conspirativo. Yo voy a dar mi opinión. Yo quiero decir que amo todo lo que tiene que ver con el mundo conspirativo, de las teorías, de tratar de buscarle una explicación extra a lo que por ahí ya el mundo te dice, bueno, es así nomás. Pero, asimismo, debo ser sincero conmigo mismo, siempre también creo que el mundo y la realidad es más lumpen de lo que realmente quiere instalar las redes sociales. Sí. Y me encanta hacer. A veces la vida no es tan interesante. Me encanta hacer el sitio. No todo es instagrameable. Exactamente. Sí. Entonces debo decir, para mí pasó algo. Sí. Si es del orden conspirativo, que me encantaría creerlo. Y eso, yo soy muy conspiranoico, pero no hay ninguna que realmente me diga, sí, vos sabés que puede ser esto. Yo te traje un par, vos me dirás si alguna te convence. Yo solamente hasta ahora lo único que tengo en mi cabeza es que tuvimos mucha mala suerte. Está bien, te puedo decir, ¿cómo se van a sancionar 3 defensores? ¿Cómo no vamos a patalar? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. El tema es que, ya te digo, quisiera creer, a pesar de que creo en muchas cosas muy raras en mi vida, quisiera creer, pero no hay ninguna que me diga, sí, esto es. Pero bueno, vamos a ir diciendo las que hay y vamos tirando. La primera se titula La FIFA quería que España fuera campeona. Esa es la primera. Yo voy a titular las teorías. Voy a hacer un pequeño comentario que es el que está acá en las publicaciones, y después ustedes me dicen sus opiniones y debatimos. Dice, miles de publicaciones sostienen que la FIFA necesitaba un campeón europeo. Es cierto. Afirman que Infantino, que es el actual presidente de la FIFA, pactó con la UEFA, que es la AFA de los europeos, para asegurar los votos de su reelección. Según esta teoría, el presidente de la UEFA, que es, y perdónenme, porque en realidad estoy segura que no se pronuncia así, pero lo vamos a decir así, que es Alexander Seferin, lo vamos a decir así, habría amenazado con no apoyar a Infantino si Argentina se coronaba campeona. Es cierto, de hecho el presidente mismo de la Federación Española de Fútbol no apoyaba a Infantino tampoco, y estaba según mi fuente, un periodista deportivo, Ander, muchos de los presidentes de las asociaciones de fútbol de Europa, incluido Asia también, no estaban a favor de esto, entonces tenían que... la UEFA, corrijo, que vos no sabes de fútbol, es como la Conmebol. No como la AFA. Bueno, chicos, ya sé. Yo miro fútbol cada 4 años. Lo dije en el último entonces, programa. Es mucho más grande todavía. Es como, claro, entonces tener el apoyo de eso como que te baja. Entonces, yo, por ese lado, creo que hubo rosca política. No sé si alcanza como para tratar de truchar la Copa del Mundo. La Copa del Mundo. ¿A usted merece alguna reflexión esta primera teoría? Que dicho sea de paso, bueno, ahora calculo que Infantino va a seguir siendo presidente de la FIFA. Esa pelada reptiliana. No, por eso dije calculo. Al fin y al cabo en esta, que es como te doy tu bolsa de mercadería, vos votame el domingo, eso no quiere decir que va a pasar. Bueno. Aunque sean pocas federaciones, pero mañana se le dan vueltas, se hacen guiño entre ellos y dicen, no me gusta Infantino, por más que haya sacado al que a mí me gustó.
Bueno, veremos. Pero antes de Argentina fue Francia y antes hubo otro europeo y la verdad, o sea, el hecho de decir no quiero un país europeo que gane 2026, ¿sabes que hubiera sido lo más loco y lógico? Que gane Estados Unidos. Sí, pero necesitaban que sea un poco creíble. ¿Vos te ves en Estados Unidos ganando la Copa del Mundo? Del 1 al 10, ese día le doy más un conspiranoico 7. que eso no encuentro. Para mí No sería sé. lo más lógico. Aparte, Porque está bien que uno tenía que robar, pero tampoco había que ser tan obvio. Está bien. No sé. Si vos tenés que elegir Papi Trump levantó el teléfono y dijo, che, mirá, yo creo que esa roja no era roja. Claro, ese siendo un precedente ya Bueno, de cómo viene el... que eso fue una de las justificaciones a todas las teorías, que decía, cualquiera de estas teorías puede ser verdad porque pasó esto y esto sí pasó, que es lo de Trump levantando el teléfono. Entonces, como si eso sí pasó, ¿por qué no pudo haber pasado el resto? Está bien. Siguiente teoría. El árbitro de la final y su curioso criterio desigual. Y acá dice, el árbitro principal fue el esloveno, chicos, ¿por qué los nombres? Slavko Vincic. Bueno, chicos, el árbitro de la final. Así lo vamos a decir ahora, el árbitro de la final. Misma confederación que España, misma nacionalidad que el presidente de la UEFA, es lo que dice nuestra noticia acá. Argentina tuvo 24 faltas en el partido, España 21. Tarjetas amarillas 5 para Argentina, ninguna para España, una roja, que fue la de Enzo Fernández, creo, para Argentina. Que la primera fue por decir, nada, deja de cobrar eso, Claro. no le dijo ni siquiera un insulto. No, nada. Y España 0. Algunos hablan directamente de trampa o que la FIFA o la UEFA ordenó favorecer a España. Y este dato sí, en el 2020, este árbitro fue detenido en Bosnia en un operativo contra una red de narcotráfico, prostitución Ay, VIP y Dios. tráfico de armas. Lo señalan como un protegido, entre comillas, de la UEFA. ¿Qué les Sí, merece? pero que sea narcotraficante Sí, no no quiere tiene decir nada que que sea mal pero árbitro. o sea, si un árbitro, el árbitro principal además del partido, te favorece, Yo voy a y es separar una la teoría. obra de A mí me artista. hubiera llamado mucho más la atención si el árbitro hubiera sido o francés, o chileno, o mexicano. Sí. Otro dato de este árbitro que no está acá es que fue el árbitro de nuestro primer partido en el Mundial de Qatar, el cual perdimos, dicho sea de paso. Yo creo- No, para mí el primer partido de Argentina en el Mundial pasado fue porque no todos estábamos con las cábalas. Yo ese día... Ay, más lógica esa sí. explicación. Yo ese día vi solito el partido y no fue así. Yo quiero decir algo que es cierto. Desde el partido que se juega en la esquina de mi casa, en la cancha que hay ahí, que hay en la esquina de mi casa, hasta la final del mundo, siempre todos los equipos dicen, uno u otro dicen, este árbitro le favoreció a Le este. favoreció. Sí. Siempre, o sea que eso es Sí. inevitable. Sí. Pero puede pasar. Pero No puede se diga pasar. que no, siempre, pero- siempre, nunca digas nunca. Siempre hay un 0,01% de probabilidad de que pueda pasar. No, pero yo te dije, o sea, a mí me hubiera llamado mucho más la atención eso, que el árbitro hubiera sido o chileno, o mexicano, o francés. Ujú. Siguiente teoría. Amenazas o presiones a jugadores y sus familias. Se afirma que los futbolistas fueron amenazados para perder, explicando los rostros tensos y la la famosa arenga de Lionel Messi, que después salió completa. Los que quieren en internet está. Sí. En el video Messi dice, olvidémonos de todo. Desde que surgió este video hay un término que se repite sobre todo en donde Twitter, obviamente. Algo pasó. Esta teoría tiene millones de visualizaciones en redes. Todos los vinculan al video del vestuario. ¿De qué había que olvidarse? Esa es la pregunta. Yo creo, si tuviera que creer en una es en la que más creería. Mucha gente dice, no, pero son millonarios, ¿cómo van a ser? Después, ustedes, chicos, a lo que están escuchando de todo, son millonarios. Pero ellos, los jugadores de fútbol, son empleados de marcas, son empleados de equipos de fútbol. A ellos, por más millonarios que sean, por más poder que tengan, la marca le dice, vos tenés que venir acá y parate acá y hacer esto, y tienen que hacerlo. El equipo de fútbol le dice, vos tenés que venir acá y tienen que hacerlo. Por ahí, los que están en la cúspide de alguna se puede llegar a revelar. Contado con los dedos. Sí, pero aún así lo hacen.
o de mala gana o lo que sea, son empleados. Las esferas que están por arriba de esos, que no son tipo con tatuajes, tipo que tienen andan con las mejores minas, como dicen, no, son los de trajecitos que están así y miran con un dedo y hacen así y cambian el mundo. Así que eso, yo si creyera en una teoría, en la que más estaría creyendo. Alguien que sea capaz de manejar los hilos, que son gente que no conocemos. De hecho, sí, me encontré con varios reels de gente, y acá me sonrío un poco porque la verdad que yo me puse a escuchar muy atentamente y no se entiende. Es como cuando dicen, mirá, filmaron un fantasma y vos decís tipo, y amigo, te puedo contar los píxeles del celular. Pero bueno, no se escucha bien. Pero dicen los que en Gauá aumentaron el sonido, que vieron en la parte donde viene Messi caminando, se da vuelta y habla, bueno, ¿qué les dice? Le dicen, tenemos que tener tantos lesionados, tiene que salir con tarjeta, bueno, no sé. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión, no sé. Es la que menos me costaría creer a mí. Mi explicación para esa parte es que bueno, ahí hay algo que, por ejemplo, Scaloni, en varias conferencias, él dejó pista, o sea, no lo admitió, pero él dejó pista, que cuando le preguntaban por el equipo titular, que él siempre tenía esa duda, que no confirmaba y que él confiaba en el equipo. Y que, por ejemplo, en el partido con Egipto, cuando él cuenta en la conferencia, si quieren búsquenla, él cuenta de que cuando está armando el equipo, los jugadores que él al final pone de titular, lo miraron y dice, confía, Lionel, confía, que vamos a jugar, vamos a salir, que esto y el otro. Y él agarró y murió en esa. Y le cumplieron. Y él comentaba de que muchos de los jugadores, ya incluso antes del partido de Egipto, no estaban ni al 60%. Después se conoció que, por ejemplo, hubo varios jugadores que jugaron infiltrados. Jugar infiltrado, lo que explicaba el otro día el invitado, tu colega, era que un jugador, a pesar de estar lesionado, se lo vendaba bien, se lo friccionaba bien, se le hacía un buen calentamiento, un trabajo de fisioterapia. Como fue el caso de Paredes, que nos enteramos después. Después nos enteramos que Paredes jugó con las costillas fisuradas. Sí. Se lo infiltra. Obviamente son jugadores, obviamente, de élite. A mí, si me mandan a correr con una costilla fisurada, yo quiero respirar profundo y me revuelco. Y Paredes ha jugado partidos completos y extensos, porque casi todos los partidos de Argentina fueron a la larga. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que en el partido con Inglaterra, se dejó ahí todo. Los tipos dieron todo, o sea, físicamente. Sí, terminaron, es que un poco... la defensa, por ejemplo, la recuperación de Paredes también, incluso que evitaron que siguen, que las contras. Todo el partido fue... Un poco nuestra final, de la selección, un poco nuestra final fue contra Inglaterra. Sí, hay que decir las cosas como son también, o sea. No era un partido más... No es porque ahora perdimos. Lo sentíamos así antes. No, lo sentíamos así antes. No era un partido más... Yo... Incluso se notó en los jugadores. Se notó en los jugadores, sí. A la hora de salir a la cancha, a la hora de, por ejemplo, Messi, cuando están sorteando el lado y tiran la moneda, él nunca mira la moneda, lo ve al capitán del otro equipo. La forma en que canta el himno, la forma corporal en que fueron a choque constantemente. O sea, fue un partido de desgaste total. Sí. Entonces llegaron a la final muchos de los jugadores, inclusive en el caso específicamente acá quería llegar a la saga central, a los defensores centrales, terminaron quemadísimos, fundidísimos. Entonces, ¿a qué viene la arenga? Y el olvidémonos todos, es porque seguramente y es una teoría mía, y hay muchos periodistas deportivos que también tienen la misma idea, de que en el precalentamiento los jugadores hubieron alarmas, digamos ya estaban sintiendo los pinchazos de las lesiones. De las lesiones en el precalentamiento. Sí, por eso es que incluso Scaloni sabía eso, por eso es que para un equipo totalmente diferente al que paró en frente a Inglaterra. ¿Tá? Con Montiel de entrada, con González también de entrada, claro. Y vos decís, González no es un jugador de primer tiempo.
Es para cuando estás tan cansado, claro, lo último y que entra a romper el partido. Que se te lesione un central, el Bilbao estaba fundido también, y tenés que tener un cambio obligado en el primer tiempo. Scaloni creo que nunca en toda su carrera habrá hecho un cambio en el primer tiempo. Que en el segundo tiempo salgan también medio caribajo porque sabían que el otro central se estaba por fundir, se terminó fundiendo. La gente criticó por qué no lo metieron a Lautaro, porque ya tenías 2 centrales quemados y se le podía quemar otro más. Claro, y Tagliafico con lo justo ya estaba en una pierna también. Tagliafico lo dio todo. Sí. Tagliafico no podía salir porque obviamente tenía ya se habían quemado en ese momento todos los cambios y él no podía salir. Y te echaron uno. Entonces tuvo que cubrir ese hueco. ¿Qué es lo que pasó? El Vago jugó lesionado. Jugó acalambrado, el Vago hacía 2 pasos y hay video donde el Vago no podía hacer pies directamente. Entonces, ese olvidémonos todo era porque el equipo sabía de que estaba físicamente, no estaba en condiciones. Claro. Que el caso contrario es que no le pasó a España. España tiene un plantel joven. Sí, tiene un plantel joven. Que tiene mucha rotación. Con varias figuras también. Con muchas figuras, o sea, no hay que desmerecer tampoco al oponente. Que incluso, o sea, yo mirándolo, por eso te dije, yo miraba el partido y decía, este equipo está jugando para atrás porque está jugando a aguantar porque no le va a dar la nafta. Yo creo que estaba jugando a no llegar perder a los por penales. mucho, o no perder por mucho o no perder. Sí. Porque igual, a ver, se notó la superioridad de España. Aparte es un equipo que juega muy parecido a nosotros, es un equipo que de va tenencia muy de pelota, que va muy al ataque siempre, y así todo Argentina le hizo un buen partido a España. Estuvo parejo. Es que si era incluso te digo, España no jugó al 100%, porque no. Porque si hubiera jugado en otro nivel, por ejemplo, si hubiera jugado de la misma forma que le jugaba Francia, no goleaba. Sí. Pero también ellos venían cansados. Pero ¿qué pasa? El Dibu se lució como nunca. También fue el partido del Dibu, que fue lo mismo. El Dibu se acordó que era arquero. Bueno, aunque no pasa. No, está bien, qué sé yo. ¿Sabes pero qué pasa? Es un halago, es ¿Sabes qué pasa? Que al tener defensores centrales que obviamente están cansados, obviamente van a pasar los delanteros, le van a ganar a la espalda y el arquero se tiene que hacer figura ahí. Que no pasaba con otros partidos donde los centrales estaban mejor. Claro. Entonces la pelota no llegaba despacio, no eran peligrosas, entonces el arquero no se lucía. Acá el Dibu creo que habrá sacado 16 pelotas prácticamente, si no es más. Pero bueno, por eso te digo, para mí esa arenga era porque realmente el equipo sabía de que estaba muy disminuido físicamente y estaba tenía que llegando aguantar con el último cachito de nafta que quedaba. Bueno, vamos a seguir porque ya ahora sí nos estamos quedando sin tiempo y tenemos que ir cerrando, pero a esta la quiero comentar sí o sí, porque dice, perder por la bandera de las Malvinas son argentinas. Así se titula esta. Dice, teorías afirman que la FIFA les dijo que si no se dejaban ganar, suspenderían a Argentina por 10 años. La BBC publicó el 17 de julio que la FIFA estudiaba sanciones, porque recuerden que tanto humo se hizo y tanto se picanteó antes del partido de Inglaterra-Argentina que habían dado direcciones de que no se podía llevar ningún elemento que incitara, y sobre todo al argentino, vamos a decir la verdad que en realidad fue para el argentino, de no entrar con nada de referencia a las Malvinas. Y bueno, después entre el público se filtró esta bandera que se hizo tan famosa y que después los jugadores la desplegaron en el campo. Según el reglamento de la FIFA, está prohibido mostrar mensajes o lemas políticos antes o después del partido. Y FIFA ya multó a Argentina anteriormente por mostrar un mensaje similar. Y por si no está claro, las Malvinas son argentinas. Pero eso, no sé qué piensan. Yo creo que es probable. A mí me parece para mí valía la muy pena. probable. Para mí valía la pena. Porque ponerle que hubiera pasado eso, de que en realidad esa arenga era porque ya le habían dicho en Argentina la van a evitar por, no sé, 20 años por lo que hizo, si sale campeón.
Igual ponerle que te hayan dicho eso. Si no pierden, yo salgo a ganar el partido si puedo y después suspendeme. Claro, o sea, suspendeme todo lo que quieras. Valía la pena, ¿sabes por qué? Porque iba a quedar en evidencia la FIFA y todo eso, porque salís campeón del mundo, te tomás el atrevimiento de reclamar soberanía sobre territorio robado por pirata, y encima tienen el tupé de castigarte sacándote la copa. ¿Qué más coronación querés que de esa? Vale. No, el argentino que se defiende, el argentino que es soberano, el argentino que levanta su bandera, a quien se le cante. Ninguno hubiera estado en desacuerdo, ninguno hubiera dicho no. No, de hecho yo le pregunté 100%. A muchos compañeros y periodistas deportivos si era por eso iba a valer la pena. Sí, que conozco, y les pregunté después de la final, después de que ya perdimos todo, yo les dije, che, si volviendo con el diario del lunes, como quien dice, ¿no? Si vienen y te dicen, mira, podemos volver el tiempo atrás, Argentina sale bicampeón del mundo, pero tenés que perder el partido contra Inglaterra, ¿lo agarrás? Ni en pedo. No. Ni en pedo, porque... No, sí, o sea, porque si el precio de ganarle a Inglaterra... Dame la copa y si querés el lunes sacámela, pero ¿qué pasa? Sí, ya te hice el culo enfrente de todo el mundo. Sí. Ahora, hablando un poco... ¿Sabes qué? Hablando de todas las teorías y todo eso... Yo siento que hoy ya no me sirve saber si alguna de esas es verdad. Entonces, ahora ya no quiero saber. Ponele que alguna de toda la teoría que dijimos, de toda la que se puede mantener, llega a ser verdad. Mañana De Paul, o dentro de 10 años, De Paul trabaja para ESPN y dice, vos sabés que en Estados Unidos pasó esto. Ya no me sirve. Ya no me sirve porque ya está. Para ya siempre está, va a ser sí. ¿Entendés? O te dicen, no, te vamos a dar... No. Ya lo perdimos, ya está. En mí no me va a hacer sentir mejor, no me va a decir, viste, ¿sabes? Ya está. Es como la del Diego en el que fue en Estados Unidos también. Ya no me sirve saber si era verdad o no, por más que la haya dicho, fue así. Ya está. Ya está, loco. Cucu Cucurella se comió su paella y no ganó. ¿Qué le vamos a hacer? Tipo, qué canción del orto. Bueno, ¿estamos con tiempito? 2 minutos. 2 minutos, bueno. Yo le dejé que se explayen porque realmente, o sea, esto tiene, para mí, lo que vivimos tiene que ver mucho con la probabilística. Sí. O sea, la gente que tiene menos de 25 años capaz que no dimensiona el hecho de que Argentina haya estado en 4 finales o mejor dicho, haya estado en 4 mundiales consecutivos, y de eso haya estado en 3 finales. Hablando 2012, 2022, 2026. Y eso estadísticamente es muy poco probable. Es muy poco probable que... Supongamos que mañana la agarramos a flor y la hacemos nacer en Bangladesh. Que pase eso con Bangladesh o cualquier otro país así de esa manera, 4 mundiales, 3 finales, probabilísticamente pasa una vez cada 295.857 veces en una. Más fácil estadísticamente. Estadísticamente hay más probabilidad de que te caiga un rayo. O sea, hay una probabilidad en 15.300. En la pelada de Infantino. Que te caiga en la cabeza. Hay una chance en 11.500 en que vos ganes un Oscar en tu vida. O sea, mañana me meto acá al grupo de teatro, empiezo a actuar, no sé cómo hago, me voy a Estados Unidos, que esto y lo otro, y me gano un Oscar. Hay muchas más probabilidades que yo, Martín, de 35 años, me gane un Oscar hasta los 90 años. O sea, que yo puedo ser Denzel Washington y Argentina puede no. Hay una probabilidad en 250.000, mucho menos que la de ganar, ver tu equipo en el Mundial, en que te caiga un meteorito en la cabeza. Y vos cuando ves todos estos números, hay 2 posibilidades. O podés mirar a esa gente, ese grupo que está llegando a lo más alto, a representar a tu país, o te puedes enojar. Y puedes decir, esto no puede ser. No, loco. La conclusión de todo lo que hablamos hoy... Esto está arreglado. Sí. Esta gente es mala. Esta gente está ahí porque es mala. Esta gente está... Y es el riesgo de volar tan cerca del sol. Eso se los digo a todos. Es el riesgo de volar tan cerca del sol que... te podés quemar, pero ¿por qué? Por el odio y el resentimiento de los demás, que no puedan mirar lo que un grupo humano está haciendo 4 veces.
y se nos quiebra Martín. Porque es cierto, y digan lo que digan en las redes, sigan tirando odio, sigan tirando hate, nosotros lo vamos a seguir mirando desde arriba. Yo, Argentina. Sí, porque yo también estaría enojada y destilando odio si no hubiese nacido en el mejor país del mundo. Nosotros nos despedimos, nos vamos y nos vemos en un próximo programa de Ahora Sí Pues. Ya comienza la fusión. En Fragolina te está esperando el waffle perfecto. Lo puedes comer desbordando de Nutella o de dulce de leche, con rodajas de banana fresca, salsa de chocolate y la bocha de tu helado favorito.